qué, si hay o no hay reencarnación, existen esas desigualdades entre unos y otros? Porque hay gente que se está muriendo de hambre y otros que están viviendo en la opulencia. ¿Puede ser la reencarnación la explicación a que eso ocurra? Puedo dar una explicación más sencilla, que hay gente que se está muriendo de hambre porque nosotros nos estamos inflando a zampar. Y no quiero mirarme a mí mismo en cuanto a mi esquema corporal actual, pero en fin, quiero decir que somos responsables de todos. Y no vale decir que en Biafra se mueren de hambre o se morían de hambre y que van a encontrar justificación o que la justicia se va a restaurar con la reencarnación. No es necesario esto, en absoluto. Más bien los estados póstumos del ser darían una explicación más satisfactoria, que restablecerían la justicia mejor que la idea de la reencarnación. Yo veo con asombro que tú, Ángel, digas que no aceptas la idea de la resurrección, pero sí la de la reencarnación. Digo que me parece mejor. Pero bueno, no sé, pero es que la resurrección, tal como tú la puedes visualizar, sería ya una reencarnación. No se trata de esto en la tradición cristiana, en que la resurrección sería la recuperación de un cuerpo de gloria, de un cuerpo transfigurado, de una naturaleza que ya la tenemos virtualmente con el bautismo, que en griego es fotismos, iluminación. Es el ser de fuego. Entonces, ¿Solo los cristianos la tenemos con el bautismo o en otras tradiciones? No, el bautismo es en las monoteístas el bautismo existe como los ritos de purificación son absolutamente universales. Y los pueblos que no tienen ritos similares, las llamadas ritos de bautismo, las llamadas civilizaciones primitivas. Digo llamadas porque a veces yo me planteo hasta qué punto son... Yo pienso que lo que tenemos que hacer es dejar claro qué punto de vista tenemos cada uno de la reencarnación y en tu caso del comentario que me has hecho, de la resurrección. Porque claro, cada uno puede tener sus datos muy particulares, no solo los escritos normales que pueden haber. Entonces, claro, tú puedes tener un punto de vista sobre la resurrección y yo puedo tener uno parecido, pero a lo mejor no es el mismo. Pues tendríamos que ir a las fuentes. Tendríamos que sacar al aire el tema de las fuentes. Y el tema de las fuentes en el mundo que vivimos es fundamental, sobre todo con las bibliografías que utilizamos. Y resulta que las fuentes de mis teorías es mi compañero que acaba de publicar un libro. Y esto ocurre con muchos fenómenos. Podríamos hablar de ellos, con el Priorato de Sion y con muchos temas. No hay fuentes, es decir, sí que hay fuentes. Las fuentes son las fuentes metafísicas de las tradiciones y de las religiones. Pero lo que pasa es que nadie quiere ir a estas fuentes. O por desconocimiento, o porque no están traducidas, o porque son difíciles de inteligencia, o porque hace falta mucha reflexión y mucho estudio, y no queremos ni reflexionar, ni estudiar, ni entrar en la profundidad de las tradiciones, porque nos gusta lo fenoménico, y porque nos gusta creer en hadas. Bueno, porque nos gusta eso, Luis, yo me permito hacerte una reflexión. Mira, empiezo aclarando que yo tengo una biblioteca inmensa, de la cual, a la cual cada vez concedo menos importancia. Tú hablas de las fuentes. Y yo te pregunto, ¿qué fuente más importante hay que nuestro propio ser profundo interno? Y yo te contesto. ¿Qué sabiduría hay más importante que la del corazón? Y yo te contesto, ¿qué sabiduría más importante que la del corazón? Te contesto con tus palabras. Pero tú, es posible que no tengas acceso a esta sabiduría. Y te diré, son poquísimos. No me cabe duda que quizás sí. Pero son poquísimos. Como tú, la gente no tiene acceso. La gente no está en estas batallas. La gente no tiene acceso a la sabiduría del corazón. No hay que pensar en esto. Antes hablaba alguno de vosotros que creía en el evolucionismo humano y que la reencarnación va a favor de este evolucionismo. Yo no observo sino involucionismo. Yo veo que mis mayores eran bastante más capaces, ontológicamente hablando, que yo. Eran más personas que yo. Tenían seguramente muchas menos seducciones que yo y andaban muchas menos tonterías que yo. Yo Sin pienso lugar que a estaban más dudas, cerca y de lo que tenían fueron. menos oportunidades que tú. Precisamente porque Nuestro somos mundo más de pobres. problemas está lleno de oportunidades. Querido Enrique, porque somos más pobres, tenemos más al alcance de la mano todas las tradiciones y todos su gnosis, sus discreciones y sus secretos. Pero vamos hoy a en ver, día están a la aparte luz. de todas las tradiciones Pero la que lectura había- del corazón es fundamental, disculpa, Enrique. Por Pero algo- ¿quién accede a esto? ¿Quién accede a la lectura del corazón? Cualquiera que medite, cualquiera. Pero bueno, yo te estoy diciendo cuál es que vamos a ver. No, hace falta haber seguido un camino espiritual de una estesis increíble. Ya, Hace ¿y falta quién- una y quién te da sinceridad. acceso a ese camino? ¿Quién es sincero consigo mismo? Cualquiera que intente serlo, le costará mucho trabajo. Pero mira, Luis, y retomo un poco una línea importante anotada por Ángel. Una cosa es hablar de teorías, estamos hablando de teorías, y yo soy el primer teórico y el primer libresco, y otra cosa es hablar de experiencias. Yo he dicho antes, he tenido unas experiencias
de supuestos recuerdos de vidas anteriores, etcétera, pero para mí eso no es experiencia profunda, es experiencia puramente fenoménica, porque yo no sé interpretar esas experiencias, no sé si realmente corresponden a verdaderos recuerdos de vidas anteriores o tendrían otra explicación. Yo podría dar varias explicaciones, pero hay cosas en las que sí puede tener una experiencia. Yo te diría, yo tengo experiencia, yo al menos lo siento así, de que hay algo profundo, eterno en mí, de que hay algo inmanente, que hay un centro, aunque lo tenga constantemente dormido y solo despierte por algunos momentos. Yo creo en la trascendencia, porque tengo experiencia, aunque sea una chispa. Yo también. Sé que dentro de todo el caos y dentro de todo lo que yo pueda ser, de negativo, de terreno, de humano, de lo que quieras, hay una chispa divina. No tiene nada que ver con la reencarnación. No, sí, pero perdón, te digo que vamos a ir hablando de experiencia. O sea, por un lado eso. Yo puedo tener otras experiencias fenoménicas. Yo, por ejemplo, no me pondría a discutir sobre la existencia de los llamados fenómenos paranormales, ¿vale? Que son fenómenos secundarios. ¿Son fenómenos? ¿Por qué? Porque personalmente los experimento de continuo, cada vez con mayor intensidad, o las sincronicidades, esas coincidencias increíbles. Estoy avanzando un poco en la escala. Enrique, ahora, perdona, ¿por qué no nos cuentas a nivel práctico, para que la gente pueda entender que estamos hablando de experiencias, ¿por qué no nos cuentas una experiencia tuya? Experiencia vivida de reencarnación. Quizá de reencarnación o de regresión hipnótica. No podría, hombre, puedo hablar de una experiencia, pero no le concedo ese valor. A lo que yo le concedía valor cuando hablaba de experiencia es a aquello que mi corazón, al nivel más superficial, me dice, que iba en la línea de lo que comentaba Ángel, de qué absurdo me parece. O sea, si yo uno la sabiduría del corazón mínima, lo más superficial, a la de la razón, de verdad, encuentro tan poca justicia en el mundo, tan poca justicia, que el decir que los niños de Biafra o los niños de la India que se mueren, el hecho de que se mueran nada más nacer, o que haya gente que nazca muy pobre y otra muy rica, yo no encuentro que eso justifique la injusticia social, en absoluto. Pero, sinceramente, me parece que es la explicación lógica que encuentro más accesible para entender por qué esa aparente injusticia. Yo creo en el universo todo es orden y equilibrio, aunque no lo sepamos ver. Es que además, ¿Cuál es tu opinión? Además, la idea de la reencarnación no puede estar divorciada del concepto de la ley kármica, la ley cósmica de causa y efecto, van unidas. Y una cosa es lo que dice la tradición oficial ortodoxa y otra cosa es lo que desde tiempos inmemoriales mantiene la tradición iniciática. Entonces tenemos una información que es la ortodoxa, la que está escrito en los libros, que es la que no creo, porque quien ha escrito esos libros no han sido iniciados, y solo creo en las bibliotecas auténticas de Shambhala y de estas escuelas iniciáticas, que a través de maestros y discípulos, a través de el amor y la nobleza de un instructor superior, pasa a su discípulo una información unida a una experiencia meditativa de años. Eso no es serio, simplemente no es serio. ¿Cómo no va a ser serio? No es serio porque estas tradiciones iniciáticas no existen. Existen tradiciones yo estoy en ellas, o sea que yo soy un ejemplo de ellas. No, yo te doy ejemplos. En la Iglesia Católica la línea... Mi propio ejemplo. Yo sigo el linaje de unos maestros que se remonta... ¿Dentro de qué? ¿Del esoterismo sufí? ¿De qué tradición? Dentro de la psicología esotérica, del Raya Yoga y de la filosofía Sankhya de la India. Esto no es serio. ¿Cómo que no es serio? No es palpable, está ahí. No, ¿cómo que es palpable? Hombre, a ver, ¿dónde lo palpamos? No es serio. Tienes que venir a mi escuela, tienes tienes que escuchar a mis maestros, tienes que seguir una disciplina que seguramente no habrás seguido. No es serio, ya sabemos cuáles son las tradiciones iniciáticas, no están ocultas. No hay tú sabes lo que son las tradiciones esotéricas. Yo también sé lo que... las tradiciones monoteístas. Tienes en el judaísmo tradición iniciática. Tienes en el Islam tradición iniciática y todo lo que consigo lleva. Es decir, una remisión al profeta, a la fuente, al origen. Con una cadena que está testificada y documentada. Con una capacidad y una autoridad para hacer la transmisión. Y esto no nos lo podemos inventar nadie. En el budismo tibetano lo tienes también. En el cristianismo lo tienes soterrado y perdido seguramente, salvo la tradición oriental. Y estas son las tradiciones iniciáticas que existen.